bienvenidas, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión el tema es la reforma migratoria en Estados Unidos y para la cual hemos invitado a muy distinguidos colegas del Colegio de la Frontera Norte a hacer esta reflexión colectiva sobre un tema de trascendencia literalmente global, pero en particular de impacto para nuestro país. Está con nosotros el doctor Rafael Alarcón. Bienvenido, doctor Alarcón, la doctora Marilo Cubés, también investigadora del COLEF, y la doctora Dolores París Pombo. Bienvenida, doctora. Como todos saben, la reforma migratoria en Estados Unidos es un tema candente, es un tema que está en curso y que es en cierto sentido sorprendente porque apenas hace 2-3 meses el tono era precisamente al revés, la no reforma, la agresión, las antirreformas que estaban haciendo los estados en particular para agredir literalmente a la migración internacional no documentada y de mexicanos. Y ahora tenemos un debate que va en sentido contrario. Entonces la primera pregunta es ¿por qué? ¿A qué obedece este cambio? ¿Cuáles son los factores que lo explican? Antes de la elección de noviembre, todo el ambiente era en contra de cualquier reforma. Estaba bloqueada no solo por los republicanos, sino también los demócratas. Pero vino la elección presidencial, donde el 70% de los electores latinos votaron por el candidato demócrata, y eso cambió completamente el panorama, y por eso ahora en estos días estamos ya con una propuesta aprobada por el Senado que va a ser discutida por la Cámara de Representantes. Para cerrar la idea, es entonces una determinación fuertemente ligada a la coyuntura electoral en Estados Unidos. Si hablamos de la razón última, si queremos ir a la historia, pues también ya son 27 años de la última reforma grande de la inmigración, que también se enfocó en la migración indocumentada con la ley de inmigración de 1986. Correcto, doctora París Pombo, ¿hay alguna conexión entre esta reforma y lo que estaba pasando en los estados? ¿Cuál es la no conexión? ¿Cuál es el contraste ahí? Toda la tendencia en los últimos años ha sido, como decía, un agravamiento de la situación de los migrantes y leyes cada vez más antimigrantes, en particular en los estados, pero también ordenanzas locales de las ciudades han tendido a hacer mucho más difícil la vida cotidiana de los migrantes. Y hay un programa federal que se llama Comunidades Seguras, muchas organizaciones lo llaman Comunidades Inseguras, que ha provocado la colaboración entre las policías locales y migración, el ICE, el Immigration and Customs. Entonces, este enforcement, esta colaboración ha provocado muchas deportaciones y una situación de descontrol en las propias comunidades. Es decir, los migrantes ya no se atreven a denunciar los delitos, hay problemas, digamos, de falta de control de la población. Entonces yo creo que sí tiene una relación y que también marca un cambio fuerte de rumbo en Estados Unidos. Por lo menos en forma hay una tensión entonces entre las reformas que hicieron los estados, sobre todo las duras antiinmigrantes, y la reforma que pueda ocurrir a nivel federal. ¿Qué sucedería en este escenario? Bueno, tenemos una situación diferente en la región fronteriza, que es una región muy amplia en los estados, en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, de la frontera sur de Estados Unidos. Allá tenemos pues un aumento enorme de la seguridad y esta ley o esta reforma va en el mismo sentido, es decir, aumentar todavía la seguridad y aumentar el control, tanto el control fronterizo como el control de la migración. Entonces la ley tiene estas dos caras, la reforma tiene estas dos caras, una cara de seguridad
y una cara migratoria de legalización y de regularización. Yo creo que en estos lugares, en particular en Arizona, va a seguir todavía una fuerte tendencia dura contra la migración, y en otros estados, en cambio, sobre todo más lejanos a la frontera, se va a atenuar mucho la situación para los migrantes. Sobre todo se va a relajar el problema, digamos, de la irregularidad con la que están muchos migrantes en estados como Illinois o otros estados del interior. Correcto. Doctora Cubes, ¿esta reforma en qué coyuntura se está construyendo con relación a los flujos tanto de los mexicanos hacia Estados Unidos como de los centroamericanos? Si es que podemos tener alguna reflexión sobre estos flujos, ¿en qué coyuntura nos encontramos? Una coyuntura muy diferente de lo que pasaba hace varios años. Hubo un cambio drástico en los montos de los flujos de mexicanos que tratan de entrar a Estados Unidos. Hace 5 años, en 2007, teníamos 800.000 desplazamientos anuales de mexicanos que iban hacia Estados Unidos. En la actualidad, el año pasado fue menos de 200.000. Entonces se ve que hubo un cambio enorme y justamente quizás también por eso tuvo un impacto en la posibilidad de reforma. Los mexicanos que van a Estados Unidos también este número de menos de 200.000 está casi al mismo nivel que los mexicanos que regresan, sea de manera voluntaria o de manera involuntaria por las deportaciones. Hasta el año pasado hubo más deportaciones de mexicanos que los que trataron de entrar a Estados Unidos. Entonces esa es una coyuntura totalmente diferente de lo que pasaba en los años anteriores. ¿Hay alguna conexión en el descenso de flujos con la política de seguridad de Estados Unidos? Lo voy a poner en estos términos porque si algo han reforzado desde la creación del Homeland Security, el Departamento de Homeland Security, el surgimiento del ICE, la patrulla fronteriza, han reforzado toda una ideología sobre seguridad de la frontera, pero además creado aparatos y mecanismos de control de la frontera. ¿Puede haber la interpretación de que estos aparatos están teniendo éxito o los flujos tienen otra explicación, el descenso de los flujos? Pues generalmente hay 2 factores, se puede ver, es una migración laboral hacia Estados Unidos. Entonces el factor principal, muy importante, es la demanda para trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Y lo que ha pasado justamente en los 5 últimos años es que con la crisis económica en Estados Unidos, están cambiando el sector de la construcción, que es un sector muy importante para los trabajadores mexicanos, a bajar esa demanda. Entonces había menos demanda y entonces eso explica una gran parte del abajo de los flujos. Pero también, desde otra parte, por las personas que van del lado de la oferta, podríamos decir, el hecho que la frontera ha sido mucho más difícil cruzar para los ilegales, eso ha tenido un impacto también, reduciendo quizás las intenciones o las posibilidades mismas. Y eso lo podemos ver si justamente en 2007, de todos los flujos, 80% era gente indocumentados, que llegaban a la frontera para cruzar a Estados Unidos. En 2012 ya era solo, los indocumentados eran solo un poquito más de la mitad. Uno de los puntos centrales de esta coyuntura y que referíamos hace un momento son los determinantes de la reforma. También hace poco tiempo, no solo las elecciones, sino hubo manifestación, movilizaciones muy amplias en ciudades importantes de Estados Unidos, de la población especialmente de origen hispano. ¿Cuánto pesa el movimiento social en Estados Unidos para explicar la reforma? Bueno, sí, en efecto, en 2006 hubo manifestaciones masivas en varias ciudades de Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, que mostraron la presencia activa de los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, pero también otro tipo de aliados, ¿no? Ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, eso mostró una fuerza muy importante.
Sin embargo, yo considero que la reforma se pudo dar precisamente por lo que tú llamas la negociación entre las élites, porque al final esas manifestaciones no cambiaron relativamente nada. Correcto. Ni siquiera se aprobó la propuesta de lo que se llamó la Dream Act, que beneficiaba a los indocumentados que fueron llevados por sus padres como niños. La sorpresa que se llevaron los republicanos con los resultados de la elección, donde, repito, el 70% de los electores latinos votaron por Obama, yo creo que eso, a mi modo de ver, cambió las circunstancias. Correcto. Y entrando precisamente desde esa lectura, el contenido de la reforma, estos énfasis sobre ciertos trabajadores y estos énfasis sobre el asunto de seguridad y la frontera como espacio de seguridad, ¿se explicaría precisamente por estas características de la reforma? ¿Qué contenido se está avanzando ahí? Bueno, tenemos primero que no está aprobada la reforma, es decir, está aprobada en el Senado y de cómo se presentó a cómo se aprobó en el Senado cambió mucho, en particular lo que llaman en Estados Unidos una enmienda, que es una enmienda muy grande de seguridad, es decir, antes de que pueda darse todo esto, tiene que darse un mayor control de la frontera, que de por sí tenemos aquí una enorme infraestructura, como lo mencionabas. Tiene que darse, prácticamente se va a duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza, una serie de condicionantes que son condicionantes muy fuertes para las ciudades de la frontera, que nos van a afectar de manera muy directa. Eso es el primer contenido. Hay, yo creo, una presión fuerte de los republicanos en la Cámara Baja, donde va a pasar ahora la reforma, por poner otro tipo de condicionantes. Puede haber, digamos, 3 escenarios. Un escenario que es el menos probable es que se apruebe la reforma como está. Ese prácticamente lo han descartado la mayoría republicana de la Cámara Baja. La segunda posibilidad es que le pongan otras varias enmiendas a la propuesta, y la tercera posibilidad es que no se apruebe como una reforma integral, sino que lo que se aprueben sean solo pequeñas reformas, lo cual podría afectar mucho, digamos, a la población migrante. Gracias. Doctora Alarcón, ¿por qué el énfasis en trabajadores agrícolas y trabajadores calificados? ¿A quiénes beneficia la reforma? Bueno, para la mayor parte de los indocumentados, esta reforma está marcada por la restricción. Se habla de 13 largos años para llegar finalmente a la ciudadanía para la mayor parte de los indocumentados. ¿A quiénes se les da un camino más rápido? Número uno, a los jóvenes, a los llamados Dreamers. Como decía yo, estos jóvenes que llegaron como niños siendo llevados de una manera indocumentada por sus padres y que han crecido en Estados Unidos y no conocen otro país que Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas, que lo cual aquí manifiesta también, como en la ley anterior, que siempre los trabajadores agrícolas son beneficiados porque los trabajadores no activos no quieren hacer ese trabajo, entonces también ellos serían beneficiados. Y el otro sector es el de los llamados trabajadores calificados, que son, como los definimos los que estudiamos a estos trabajadores, los que tienen al menos un título de licenciatura. Bueno, para ellos hay también la alfombra roja. La idea es que esta reforma de la ley de inmigración facilite aún más a los empleadores en Estados Unidos a contratar a estos trabajadores. Se habla especialmente de un sector que por las siglas en inglés les llaman STEMs, que significa los que han obtenido una maestría o un doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Entonces, si hay algún extranjero que obtuvo maestría o doctorado, la propuesta es que con el título se les entregue la Green Card, la tarjeta de residencia permanente.
sus implicaciones en particular a las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, ahí hay un gran tema, no solo por las dimensiones, sino por el contenido humano y por las situaciones tan graves que están ocurriendo. Doctora Cubes, ¿cómo estamos en ese punto, considerando nuestras encuestas? Sí, lo que vemos es un cambio en la deportación desde Estados Unidos, no tanto en los montos, sino en la forma de esta deportación. En la actualidad hay dos procesos. Siguen este proceso, por una parte, de gente que están detenida por la patrulla fronteriza en el momento cuando acaban de cruzar y son devueltos ahí de manera sencilla, pueden decir voluntario, aunque no lo sea, hacia México. Pero otra parte que ha crecido enormemente justamente en esos 5 últimos años son personas detenidas desde el interior del país. O sea, los mexicanos indocumentados, residentes en cualquier estado del país, y ellos fueron detenidos por el ICE. Y eso es una deportación legal, formal, mucho más importante porque tiene repercusiones legales, y sobre todo son gente que ya tenían una vida en Estados Unidos, pueden tener varios meses, varios años, hasta una década. Y entonces esa parte que era mínimo hace 5 años, el año pasado, en 2002, fue una tercera parte de toda la población mexicana que regresaron a México por las autoridades de Estados Unidos. Una tercera parte era gente que tenía más de un año residiendo en Estados Unidos. Y podemos ver que una gran parte de ellos tienen familia en Estados Unidos, esposo o esposa e hijos principalmente. Y entonces eso es un problema social muy, muy grande. ¿Qué pasa con esos hijos? Una parte de ellos son americanos porque nacieron allá. Entonces es una separación de familia. Ese es un problema muy, muy importante con esa población que son los deportados desde el interior del país. ¿Hay alguna posibilidad en la reforma de reparar este daño? Sí, la reforma contempla aún admitir a algunas de las personas que han sido deportados, pero allí podríamos especular que se trata de personas que fueron deportados, digamos, por delitos menores. Sin embargo, lo grave de esta situación es que, en efecto, el 11 de septiembre vino a agravar una situación que ya venía fraguándose en Estados Unidos desde 1996, cuando la legislación, no solo sobre inmigración, sino sobre criminalidad, empezó a cambiar. Pero aquí el problema es que se ha cambiado la legislación para hacer más graves delitos que antes no lo eran. Entonces, esto ha incrementado de manera muy, pero muy alta el número de los removidos. Yo creo que podemos hablar fácilmente más de 1 millón de mexicanos que han sido removidos a partir de 2003, algo así. Y entonces más de 1 millón de personas van a tener serias dificultades para poder beneficiarse de la reforma, si es que pasa, aunque tengan hijos ciudadanos estadounidenses. Bueno, la situación a la que hemos llegado en este momento ha obligado al Estado mexicano finalmente a responder, a reaccionar a la llegada justamente de todas estas personas expulsadas de distintas maneras de Estados Unidos. Tenemos un problema muy serio en particular en la zona fronteriza, porque tenemos una gran cantidad de gente que es sacada, expulsada por lugares por donde no entró, sino muy lejos de su lugar de origen y del lugar por donde cruzó la frontera. Tenemos el problema, digamos, de familias separadas, tenemos el problema de personas que dejaron todas sus cosas en Estados Unidos y que llegan aquí sin nada, completamente despojados. Entonces, todo esto exige muchísimo, digamos,
trabajo en términos de tratar de recuperar los bienes, tratar de reunificar familias, tratar de llevar a la gente a sus comunidades de origen o a los lugares donde cruzó la frontera. Es decir, es un gasto tremendo que implicaría para el Estado mexicano y que difícilmente ha respondido el Estado mexicano en estos momentos. Gracias. De lo que sabemos, doctora Cubes, de las personas que retornan, especialmente deportados, ¿qué características tienen en este momento? La mayoría de los deportados son más hombres que mujeres, aún si comparamos en la migración mexicana hacia Estados Unidos, que es más masculina. Lo que se ha visto en los últimos años es que también ha crecido la parte de más de 35 años, va en el mismo sentido, que decir que no son solo las personas más jóvenes que están tratando de cruzar y en ese momento están deportados, sino personas que ya tenían su vida en Estados Unidos, personas mayores. Entonces eso plantea la migración muchas veces es un proceso de personas jóvenes que son más dinámicas y que aceptan cambiar su vida para mejorarla. En este caso es más difícil aún para adaptarse y una gran parte, como veíamos, también sin familias. La dificultad de adaptación, como decía, es que efectivamente no hay servicios organizados mínimo la recepción en los puntos fronterizos en México. Eso es muy mínimo, ¿no? La recepción. Se les da a las personas algo para ese mismo día, una merienda, muy pocas cosas. No hay una llamada telefónica y no hay el apoyo para regresar al lugar de origen. Es solo eventualmente la mitad del costo de transporte cuando estamos frente a gente que no tienen nada porque fueron detenidos en la calle por muchos después de una infracción de tránsito. Y entonces esa parte, mucha gente llega en estado de shock porque están totalmente, no entienden todavía, no pueden realizar lo que les están pasando. Entonces están en estado de shock, se necesitaría mucha atención psicológica, médica, etc. Y eso es muy mínimo y no está suficientemente desarrollado. Programas ahí de atención deberían desarrollarse. Doctor Alarcón, ¿qué debiéramos estar haciendo? Yo creo que en efecto el Estado mexicano no ha reaccionado ante esta crisis que se ha centrado en las ciudades fronterizas y ya llevamos varios años y queremos partirlo en 2005, pues ya se percibía esta crisis de gran cantidad de personas que han sido deportadas. Entonces, con muy poca participación de los gobiernos, esta ayuda se ha cargado en la sociedad civil. Entonces, es la sociedad civil, las personas organizadas en la frontera a través de Casas del Migrante y otras instituciones que han aceptado el reto de ayudar a estas personas. Correcto. Me gustaría agregar que la paradoja de todo ello son 20,000 millones de dólares, poco más que el país recibe en remesas, que son una contribución muy potente a la balanza de pagos del país, y que si solamente pudiéramos ver la manera para que las empresas que hacen un enorme negocio con estas transferencias pudieran aportar de ese gran total 1 milésima, 2 milésimas de esa cantidad, tendríamos recursos bastante interesantes para apoyar por lo menos las partes extremas y urgentes de la problemática, especialmente de deportación.